Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El 2022 ha sido un año exitoso para la Secretaría de Educación, aseguró el ministro Daniel Esponda, quien asevera que si bien persisten serios problemas, los mismos no son resultados de la actual administración ni de la pandemia de la COVID-19, ya que esta solamente los agudizó, sino que se debe a las malas decisiones de gobiernos anteriores, y reconoció que de momento hay más de 1 millón de jóvenes con un rezago escolar, pero que a pesar de ello cerraron la matrícula con más de 120,000 estudiantes, más que años anteriores, además de que la deserción ha disminuido, y destacó como un logro importante la flexibilización del uniforme y haber alcanzado la gobernabilidad en educación y que el magisterio no haya tenido que manifestarse. Explicó que abrieron todas las escuelas. No obstante, señala que de 23,000 escuelas, 12,000 estaban en malas condiciones y el presupuesto que tenían era de 642,000 lempiras para reconstruirlas, pero menciona que Roma no se construyó en un día y solo este año repararon más de 1,000 escuelas, de las cuales y las que están construyendo tienen cocina, salas, y según el plan se deben reparar 6,000 escuelas, y espera que le otorguen el dinero suficiente para concluir las obras. En su rendición de cuentas señala que la reforma curricular ha generado buenos resultados. Además, han construido una unidad de historia para que investiguen más sobre Morazán, Valle y otros ilustres, y se han fijado 5 grandes objetivos en la malla curricular: que los niños lean y escriban bien, capaces de comprender y analizar lo que leen y escriben, que los estudiantes desarrollen la lógica matemática, que tengan habilidades digitales y sean capaces de cambiar su entorno para el bien. Esponda manifestó que Honduras va a vivir su 6ª reforma educativa y las anteriores se redactaron en escritorios, pero el de la refundación se está haciendo en las escuelas, con los padres de familia, estudiantes, maestros, y detalla que deben tener claro que las transformaciones en la educación tardan su tiempo y no se pueden cambiar en un año, y este tipo de políticas deben permanecer. Expresó que entienden que vivimos en un país que siempre ha tenido un retraso y están aplicando experiencias de éxitos de otros países, asegurando que los niños podrían ir en sandalias y tenis, solamente la gabacha, que anunció su uso, pero un uniforme no puede excluir a los niños. Sin embargo, detalló que su objetivo principal es que los menores vuelvan a las aulas. Señala que es la primera vez que el ministro de Educación es un maestro y es exmiembro de la lucha magisterial, y mencionó que abrirán 5 escuelas normales en modalidad bilingüe en Ocotepeque, Francisco Morazán, La Paz, Santa Bárbara y Tela Atlántida. Buenos días, Honduras. Buenos días, televidentes de precisamente el foro La Entrevista de Canal 11. Gracias por estar con nosotros. Iniciamos una nueva semana, hoy lunes 5 de diciembre del año 2022. Estamos listos para poder llevarles hasta sus hogares un tema muy importante: la educación en Honduras. Ya hemos concluido el año escolar, un año diferente quizás a otros, porque ya la situación del COVID-19 ha ido mejorando, ya no hay quizás tanta mortalidad y se ha regresado a las aulas de clase, pero hay retos también para el próximo año. Me acompaña esta mañana en el foro de la entrevista el ministro de Educación, el profesor Daniel Esponda. Buenos días, ministro, ¿qué tal está? Buenos días, un gusto poder compartir con ustedes y con todos los televidentes de Canal 11. Para mí siempre es muy gratificante venir al foro, poder compartir con ustedes y bueno, comunicarle al pueblo hondureño sobre los proyectos y el desarrollo de la Secretaría de Educación en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Sí, concluido ya el periodo escolar en este presente año. Sí, el 30 de noviembre, como manda nuestro estatuto del docente, hemos culminado el año escolar, después de más de 2 años y meses de tener la mayor parte de la escuela, o prácticamente todas las escuelas cerradas, de tener una infraestructura escolar altamente deteriorada y bueno, las condiciones terribles a las que nos sometieron. 25 años de modelo neoliberal y 12 años de terrible dictadura. ¿Ha mejorado, ministro, con el actual gobierno el sistema educativo, ya para ir entrando de lleno a este tema? Bueno, es que en principio nosotros debemos de comprender que no veníamos de vacaciones, venimos de una pandemia. Y además de eso, con estos 2 elementos, tanto el abandono que tuvo la infraestructura escolar, el abandono que tuvo el sistema educativo, sumado a ello
las terribles condiciones de persecución que vivieron los maestros y las maestras. Mire, este año para nosotros ha sido muy exitoso. La matrícula la mejoramos en relación a la matrícula 2021. Los índices de, entre comillas, deserción, exclusión educativa por condiciones económicas también están por debajo de los que tuvimos en el año 2020 y 2021. En ese contexto, alcanzar la gobernabilidad en procesos administrativos como la regularización de los pagos de los salarios, que los profesores y las profesoras no sabíamos exactamente qué mes o qué día nos iban a pagar, a pesar que la ley ya manda que se debe pagar el 20, no logramos regularizar eso. Un proceso de concurso altamente transparente que nos va a permitir en el mes de enero hacer audiencias públicas para nombrar a los profesores en el marco de la ley, sin injerencia política ni gremial. Además de estos elementos, la flexibilización del uniforme y los lineamientos de evaluación que nos están permitiendo encaminarnos a la mejora de la calidad. Yo creo que aquí hay un tema que nosotros debemos de tener muy claro, es que no solamente obedece esto a lo que normalmente viene siendo el sistema educativo, la administración de la Secretaría de Educación. Nosotros debemos de tener en cuenta algunos elementos que son los 5 elementos del plan de refundación del sector de educación, que es el tema de la alimentación escolar, ¿verdad? Que eso no lo hemos atendido o no se venía atendiendo en las escuelas. Por dicha y gracias a los esfuerzos de la presidenta, la alimentación escolar comenzó y regresó nuevamente a las escuelas. El tema de la infraestructura escolar, nosotros recibimos un poquito más de 12.000 centros educativos completamente destruidos, hemos reparado 1.002 centros educativos en colaboración con la cooperación externa y con el Fondo Hondureño de Inversión Social, hemos reparado casi 3 centros educativos por día, que eso en el país nunca había pasado, eso ya es un dato histórico para nuestro país. Lanzamos, mírame una cosa terrible que teníamos, que nuestra secretaría es de las primeras secretarías creadas en el estado de Honduras, nunca habíamos tenido sello editorial. El 22 de noviembre lanzamos por primera vez el sello editorial de la Secretaría de Educación. Publicamos una obra inédita de Ramón Amaya Amador en el marco de las instrucciones que recibimos de la Presidenta el 15 de septiembre de desenterrar la memoria histórica del general Morazán. La obra se llama Morazanegda. Y bueno, entregamos también los primeros cheques simbólicos de la ley de la matrícula gratis. Mira que ese tema es importantísimo porque el financiamiento del sistema educativo es uno de los elementos fundamentales que nosotros estamos trabajando en el plan de refundación. El magisterio vino peleando por esa ley de financiamiento y el presidente Zelaya la materializó allá en el año 2006, 2007. Uno de los grandes logros de la administración de Porfirio Lobo Sosa fue derogar la ley de la matrícula gratis. Y a partir de la derogación de la ley de la matrícula gratis en la administración de Escoto, los centros educativos se vieron obligados prácticamente a pedirle colaboración a las madres y los padres de familia, es decir, que quienes han venido sosteniendo el sistema educativo son los profesores, las profesoras y las madres de familia. Ya comenzamos a hacer las entregas de los primeros cheques, al cierre del año vamos a hacer entrega de la matrícula gratis a todos los centros educativos, son alrededor de unos 700 lempiras por estudiante. En Santa Bárbara entregamos a 4 centros educativos un poco más de 2 millones de lempiras. La próxima semana vamos a estar entregando en el departamento de Cortés. En Cortés tenemos un centro educativo que solo ese centro va a recibir casi 2 millones de lempiras. Eso nos va a permitir, digamos, el financiamiento del sistema educativo. Y la pregunta del millón es: ¿qué vamos a hacer con esos recursos al cierre del año? Sí. Nosotros hemos emitido un reglamento, pero el llamado que le hemos hecho y las instrucciones que le hemos dado a nuestros compañeros directores y directoras de centros, en compañía de padres y madres de familia y la comunidad educativa, es que hagamos reparaciones de la infraestructura hidrosanitaria. Es decir, aprovechar estos días que vienen de vacaciones, tanto en el mes de diciembre como en el mes de enero, para hacer reparaciones en los sanitarios, en los centros educativos, para que cuando arranquemos el año escolar en horarios normales, el 1 de febrero, tengamos condiciones adecuadas en los sanitarios. Sí, ahora, usted mencionaba un punto importante allí, los concursos, que creo yo que es el que algunos sectores también han criticado, porque hay que decirlo. Pero claro, ya vamos a meternos de lleno con este tema. Voy a saludar esta mañana también al profesor Yuri Hernández, presidente del PRIGMA, que nos acompaña también aquí en el foro de la entrevista. Buenos días, profesor. Muy buenos días, distinguido periodista, señor ministro de Educación, pueblo hondureño, que escucha este foro de la entrevista. Hoy pues estaremos compartiendo y debatiendo temas de mucho interés para el pueblo hondureño y en especial para nuestros padres de familia y
niños, que son los que tienen que ver con este proceso en el trinomio maestro-alumno y padres de familia. Estamos listos para comenzar, como usted diga. Sí, y le consulto, ¿cómo ve usted que concluye este año en el sistema educativo en el país? Bueno, el sistema educativo, recuerde que viene de una tragedia de 12 años, y si es posible 20 años atrás, pero lo trágico de este país que ha pasado es los 12 años de retardo que nos llevó el anterior gobierno, en una ingobernabilidad como lo fue con el ministro anterior, don Marlon Escoto, que hoy pues está pagando lo que se merece por perseguir, por estar en contra de aquellos principios fundamentales de los docentes. En este caso, él fue quien violentó todo el estamento jurídico y creyéndose dueño de la ley y ser el mismo la ley, hoy está pagando consecuencias fatales. Entonces, ese mismo mensaje va para nuestro amigo ministro de Educación, que él pues hasta ahorita tiene un comportamiento, el comportamiento que esperamos los maestros. Es un profesor que viene de aula, es un joven, es un talento, porque no vengo aquí también a ensalzarlo, lo que vengo yo es a decirle a él algunas verdades que quizás no se han dicho en otra parte, pero que hoy vamos a debatir en este foro, la entrevista, que podamos decirle que qué es lo que pasa, cuál es el problema del asunto en educación. Bueno, se están invirtiendo los fondos y eso es importante. Algo importante que hay que recalcar del ministro de Educación, que son logros de él, juntos con la dirigencia magisterial, porque queremos decirle que los 6 colegios magisteriales estamos tomados de la mano, apoyando la gestión de un profesor que está al frente de esta Secretaría de Educación, que es la más grande, que es la más robusta, que es la que tiene bastantes falencias, pero que juntos vamos a sacar de lo que está hundido este sistema educativo público. Algo importante de él es que reaperturó el sistema educativo público, y al reaperturar el sistema educativo público, lógicamente vino y el crecimiento económico, porque si no había escuelas no había transporte, los compañeros que manejan los transportes no tendrían su trabajo, los niños pues y padres de familia se la ingeniaron para mandar a sus niños a las escuelas, y eso es una obra de él, porque nosotros particularmente estábamos un poco incrédulos, pero ante la jugada genial que tuvo el compañero ministro de Educación Esponda, yo creo que es una cosa maravillosa aperturar los centros educativos, a pesar de la crítica que venía de la pandemia, de la crisis que venía de la corrupción de los últimos 12 años. Ministro, ¿le aporta a usted, por ejemplo, ser un profesional de la educación de carrera, estar en este cargo importante? Porque recordemos que el ministro anterior, Arnaldo Hueso, estuvo también esa crítica constante, que él no sabía nada de temas educativos, y ahora viene este cambio. ¿Creo que usted, que debido a esto se ha generado una mejoría en la educación en el país? Bueno, mire, yo creo que el éxito de la Secretaría de Educación, bueno, digamos que la cara visible es el ministro, es el titular de la cartera, pero en realidad todos estos procesos y que hayamos alcanzado éxito es el resultado del esfuerzo, del enorme esfuerzo de los profesores y las profesoras allá en los salones de clase. Eso es en primera instancia que hay que reconocer. Miren, los profesores y las profesoras son los que han venido sosteniendo junto a las madres y padres de familia el sistema. Por otro lado, nosotros somos luchadores sociales. Yo, cuando era niño, mi mamá es profesora, anduve con ella luchando por el estatuto. Cuando fui estudiante en media, anduve con mis profesores luchando por el respeto al estatuto. Cuando fui dirigente estudiantil, anduve peleando por lo mismo. Cuando fui dirigente magisterial, peleamos por lo mismo, por adecentar la secretaría, por garantizar ello. Y bueno, en mi caso particular, yo he sido un estudioso de la Secretaría de Educación, del aspecto administrativo y pedagógico. Eso, más los equipos extraordinarios que hemos organizado y junto a la dirigencia magisterial, le hemos entrado a los temas trascendentales del sistema educativo. Y desde luego que van a haber críticas, ¿no? Eso es normal. Todas las organizaciones magisteriales tienen oposición. Y la oposición del PRIGMA, por ejemplo, no le gusta que el profesor Yuri Hernández esté ahí sentado y que esté dirigiendo con buen tino el PRIGMA. Eso es una cosa que nosotros entendemos y es muy normal. Lo que nosotros no nos podemos permitir y no vamos a permitir nunca es que las escuelas se conviertan en el campo de batalla de los problemas de los adultos. Entonces, mire, yo creo que la presidenta ha tomado una decisión muy sabia. Mi antecesor era forestal. Antes del forestal era una médico epidemióloga. Antes era de la médico epidemióloga, era un economista. Antes del economista era un veterinario, y podríamos seguir la lista. En ese contexto, hoy mi secretario general de la Secretaría es el profesor Edwin Oliva, fue 3 veces presidente del PRIGMA, del
Colprosuma, perdón, ¿quién mejor que un profesor que viene a los salones de clase para conocer los procesos administrativos y legales y además es abogado y legales de la Secretaría? Mi viceministro de Asuntos Financieros, el profesor Jaime Rodríguez, un perseguido político, casi lo asesinan en la dictadura, líder de una de las huelgas más importantes que tuvo el país en el 2011. Sí. Edwin Hernández, nosotros cariñosamente le decimos Wincho, un pedagogo de escuela rural, profesor que dirige un proyecto de prevención de la violencia en el Instituto de la Fraternidad en Olancho. Es decir, es un equipo de profesionales, más en las direcciones, es un equipo de profesionales que tenemos décadas de estar comprometidos con el sistema educativo y eso nos ha permitido avanzar en temas trascendentales. Le voy a dar un buen ejemplo, es el tema de la gobernanza en el INPREMA también, en el Instituto de Previsión del Magisterio. Los 3 compañeros que hoy dirigen los destinos de la institución, uno de ellos es propuesto por las organizaciones magisteriales. Es el mejor técnico que yo conozco en el tema actuarial y es el comisionado presidente, el compañero Héctor Díaz. Es un gran compañero y el compañero Bocanegra también y Adalid también son muy buenos compañeros. Y fíjese que eso nos permitió, por ejemplo, que dinero que estaba en la banca privada a intereses absurdos, hoy se los prestemos a los profesores y tenemos, si no me equivoco, Yuri, un poco más de 3.000 millones de lempiras prestados a los profesores, que nos ha permitido sacar del altísimo endeudamiento a nuestros compañeros docentes para que les quede más dinero en su pago mensual. Es decir, hemos logrado organizar equipos y estos equipos nos han permitido salir adelante. Ahora, profesor Yuri, usted mencionaba que también viene a decirle las verdades al ministro. ¿Cuáles son los retos o qué ha visto usted que ha faltado en este 2022 y que esperan se mejore para el próximo año? Bueno, sabemos de que venimos de 12 años atrás, de una parsimonia, pero igual se quedaron algunos restos de esa dictadura de 12 años, molestando la labor de lo que hoy pues manejamos la Secretaría de Educación. Yo quiero decir una cosa, mire, aquí la gente, esto va a parecer absurdo, pero hoy tiene que quedar claro, como decía el finado Juan Gabriel, lo que está a la vista no necesita anteojos. Si nosotros nos preguntaran, ¿quién ha dirigido el sistema educativo nacional? Pues los profesores. El ministro de Educación, Daniel Esponda, es profesor, viene de la lucha. Su servidor aquí, pues yo no tengo ningún cargo en el engranaje gubernamental, sí, pero soy parte, ¿por qué? Desde que me siento con el ministro de Educación a dialogar. ¿Qué es lo rescatable de esto? Que el ministro dialoga. Cuando el ministro de Educación, Daniel Esponda, iba a ser nombrado, él nos convocó a nosotros, siendo joven, porque aquí todos somos mayores que él, los dirigentes magisteriales, y nos fuimos a un lugar, platicamos, pero él tenía su sorpresa, creo ya, que la presidenta ya le había tomado en cuenta que él iba a ser el ministro. Nos tomó como sorpresa, valga el término de la palabra, cuando ya en el estadio toma posesión, ya anuncia ese día, salen varios nombres, pero otros con campañas pagadas, y el ministro que estaba ya verdaderamente con su acuerdo ya, con la propuesta de la presidenta Xiomara, pues nos sentimos alegres que fuera Daniel Esponda el ministro de Educación. ¿Por qué? Porque el ministro de Educación, Daniel Esponda, escucha, y aparte de escuchar, cuando uno le sugiere algo y se toma en cuenta la palabra de la dirigencia magisterial, no porque nosotros manejamos, sino que somos equipo. Y este equipo de trabajo, señora presidenta, usted ha visto los resultados, aquí no se ha maquillado nada. Yo no soy el gobierno, pero sí me siento con el ministro de Educación, porque con él tengo que platicar, dialogar por diferentes asuntos que hay que resolver. No obstante, estamos con los amigos, nos sentamos con los amigos, platicamos con los amigos y somos amigos del gobierno. Así es que en este momento nos sentimos satisfechos hasta el día de hoy. Si nos pregunta, cero huelga. Aquí no ha habido una protesta. Solo hubo una en finanzas, pero fue en finanzas, no fue en el Secretaría de Educación, porque ellos cumplen con el deber, a través de la sugerencia de talento humano, poder visibilizar lo que es los puntos que están malos en cuanto a la ejecución de la planilla para mandar la finanza y hasta que pague. Pero aquí hay mucho enredo, los críticos, es normal tener, si cuando usted no tiene crítico, entonces usted se va enredando solo. Aquí decía que nosotros, este gobierno, que es un gobierno amigo, perdónenme los que son de otro partido, yo pues simpatizo con muchos ideales, pero quiero decir que al ministro de Educación le hace falta un poquito más
de agilizar los procesos. Algo importante de él es que también va in situ a darle seguimiento a los diferentes procesos, proyectos que tiene. Por ejemplo, anduvo en la Mosquita y se le miraba. No es un hombre de show. Yo al menos yo eso no lo he visto. Ha ido a la Mosquita a ver cómo están las obras que se están ejecutando en la inversión del presupuesto, que medianamente quedó de 600,000 lempiras que dejó la Secretaría de Educación anterior o el ministro anterior, que yo no tengo que criticarle nada a él porque ha sido un caballero. Nunca me senté con él, no lo conozco. Entonces, prácticamente yo me siento satisfecho, particularmente los compañeros del PRIMA, los miles de afiliados. Obviamente, la oposición que tengo al interno del PRIMA no está de acuerdo con lo que estoy diciendo ahorita, pero vamos a seguir platicando en el camino, y en el camino vamos a tener que ponernos de acuerdo por la verdadera refundación de este sistema educativo público. Ministro, le decía yo que en el tema de los concursos escuché a muchas personas que decían que usted a leros suyos les daban buenas notas a nivel nacional en estos concursos y que usted favoreció a muchas personas. ¿Es verdad esto o le ha dado el tiempo la razón, ministro? Yo creo que, bueno, el tiempo nos ha dado la razón. Mira, aquí hay que decir un par de cosas que yo he venido haciendo. Desde que yo era dirigente magisterial, era muy crítico del actuar de algunos compañeros dirigentes. La realidad hay que decirla, ¿no? Las juntas departamentales de selección, antes del golpe de Estado, se habían realmente degenerado. En un tramo después del golpe, entre el año 2010, 11, 12, las cosas sucedieron igual. Recuerde que desde el año 2014 no se hacían concursos. ¿Cuál era la dinámica mediante la cual nombraban profesores? Le pedían el censo del Partido Nacional y si le caía bien al director departamental o a los diputados del departamento, lo nombraban. Doy un ejemplo claro, aquí mismo estuve sentado en esa misma porción del set, mostrando los nombramientos al margen de la ley que hay en el departamento de Ocotepeque, por darle un ejemplo. Esos expedientes ya están en la Procuraduría General de la República y nosotros esperamos que esos acuerdos los puedan disolver. Ahora, como nosotros hemos venido estudiando la Secretaría de Educación, sabemos dónde están las falencias del proceso. ¿Por qué se nos criticó? Porque trajimos a Tegucigalpa la revisión de los exámenes. Trajimos a Tegucigalpa la doble revisión de los méritos profesionales. En ese contexto, como bien decía el profesor Yuri, nos atrasó un poco los procedimientos. ¿Qué es lo que encontramos y qué evidenciamos que era nuestra sospecha? Bueno, una es que los exámenes no los hizo la dirigencia magisterial ni lo hizo la Secretaría de Educación juntos. Lo hicimos junto a las dos universidades públicas más grandes del país. Y hoy podemos contar cosas que no podíamos decir antes. Los exámenes no eran iguales. Entonces no importaba que un departamento saliera antes de hacer el examen, pero sí comenzamos todos al mismo tiempo. ¿Qué pasó en el concurso 2019? Que yo era el secretario de la Junta Nacional de Selección. Allá se pusieron de acuerdo en el Paraíso los picaritos del gobierno y de un pequeñito sector de la dirigencia magisterial, y en todo el país pusimos el examen a las 8 de la mañana y allá en el Paraíso lo pusieron a las 11:30. Ya sabían todo lo que venía en los exámenes. Entonces los índices más altos de aprobación del examen 2019 están ahí en el Paraíso, pero era porque ya les habían dado el examen. Nosotros pusimos exámenes por día y los pusimos de manera simultánea. Trajimos los exámenes a revisar a Tegucigalpa en un sistema que es prácticamente imposible de manipular. Sentados a la mesa, un representante del gremio, un representante del gobierno y dos estudiantes de excelencia de la Universidad Nacional y de la Universidad Pedagógica. Les dábamos una boletita donde escribíamos los nombres de los cuatro, los muchachos revisaban el examen. Los muchachos no tienen, ni las muchachas que revisaron, tenían ningún interés sobre el examen. Revisaban y eso se engrapaba y se volvía a introducir en una bolsa. Eso va a generar que si usted hizo el examen y usted siente que se le violentaron los derechos o se le manipuló, usted venga y pida revisión del examen. Si ese examen suyo se manipuló, usted sabe quiénes fueron los dos muchachos que le revisaron el examen y quiénes eran los dos representantes, tanto el gremial como el gubernamental que estaba a la mesa. Antes eso no pasaba. Y por otro lado, nosotros sabíamos, ¿verdad?, que en el tema de la ponderación de méritos, lamentablemente es una práctica muy común en nuestro país, ¿verdad?, el tema de la corrupción y poder manipular por amistad, digamos, ¿verdad? Entonces, si usted me cae bien y yo estaba en la junta, le puse puntos de más, pero si me caía mal, le bajaba puntos.
Allá revisamos los méritos, pero aquí hicimos una nueva verificación. Esa verificación nos permitió comprobar que esto que le estoy diciendo ocurrió. En porcentaje muy bajo, sí, pero ocurrió. ¿Qué sucede después de la revisión de los exámenes y la ponderación de méritos? Lo subimos al sistema. Y eso no se puede manipular. Si yo cambio una nota ahí, el sistema mismo me tira los datos que se movió una nota. Venimos al proceso de revisión, enviamos nuevamente los exámenes de quienes pidieron revisión a los departamentos con una comisión de aquí del nivel central, y yo he recibido mensajes, por ejemplo, del departamento de Olancho y de varios departamentos del país, felicitándonos porque las comisiones que mandamos no han permitido que se manipule. Y hemos tenido presiones de compañeros de dirigentes intermedios, de compañeros dirigentes del partido, pero en realidad cuando a un compañero se le dan puntos de más, en realidad eso no es una ayuda, eso es corrupción, y nosotros no nos vamos a prestar para eso. La presidenta de la República nos dijo claramente que gane el mejor, y le doy ejemplo, el departamental actual de La Paz, el compañero Jason, compañero de mi camada de dirigentes del COPRUN, yo le tengo una altísima estima. Lamentablemente no alcanzó los puntos en la prueba psicométrica. Era el único departamental que tenía el COPRUN, que es mi organización magisterial, es la única organización que yo pertenezco. Si eso que usted me dice fuese cierto, entonces Jason hubiera sido el favorecido con las mejores notas. Sí. Salió una compañera. El profesor en Atlántida, Regis Benedict, un histórico del movimiento magisterial allá, fue director de la John F. Kennedy, es su tercera o cuarta vez de director departamental, yo le tengo una altísima estima a él, lamentablemente no alcanzó los puntajes. Entonces eso no es cierto. Nosotros aquí, una de los éxitos o uno de los elementos por los que nosotros hemos alcanzado éxito en la Secretaría de Educación es porque hemos colocado a los mejores técnicos en los puestos. Y se lo debo decir, bueno, Yuri, que ha ido un par de veces al despacho, el despacho parecía pasarela cuando yo llegué, y despedimos a un montón de gente, que algunos buenos y algunos otros que no alcanzaban las exigencias de ahí. El despacho hoy funciona con menos de 25 personas, y hemos despedido gente que nosotros llegamos, a amigos, a aleros, como dice usted, porque no se desempeñaban en la misma dinámica y en los niveles de exigencia que la presidenta demanda. Entonces nosotros en realidad estamos buscando todos los procedimientos administrativos para solventar lo que es el profesor Yuri, de poder que todos los procesos sean de la manera más expedita. Yo soy seguro que el próximo año, al ritmo que vamos, el tema de los quinquenios y los trienios lo vamos a hacer de manera automática, los profesores ya no van a tener que venir. Pero además es que estamos acercando a la Secretaría de Educación a los departamentos. Ya están terminando las obras de la oficina regional del IMPREMA en Gracias a Dios, por ejemplo. Compañeros que vienen de la Mosquitia a Tegucigalpa, San Pedro Sula o a La Ceiba, que es la más cercana, gastan 15,000 empiras en transporte, solo en transporte, más la dormida, la comida. Pero no solamente es ese tema, es que un profesor que viene de la Mosquita a hacer un trámite al IMPREMA o al Escalafón, desde allá tiene que invertir por lo menos 4 o 5 días, lo que significa que es una semana sin ese profesor en el salón de clase. Acercando a la Secretaría de Educación, hoy los trámites de quinquenios, de trienios, de certificaciones del Departamento de Gracias a Dios lo pueden hacer ahí en la dirección departamental. Nunca había ocurrido eso en el país, hoy se puede hacer. Y con el IMPREMA va a ocurrir lo mismo. Lo mismo vamos a hacer en el departamento de Ocotepec, que por ejemplo en los departamentos más lejanos. Y eso nos va a permitir eficientar los procesos administrativos de la Secretaría. Sí, profesor Yuri, sobre este mismo tema de los concursos. Sí, algo que me voy a referir a lo que dijo el ministro, lo he escuchado muy atentamente, para que usted vea que no todo aquí, él tiene la razón, porque no vamos a permitir también que él vaya a decir que la dirigencia anterior, en otro tiempo, era corrupta, que manipulaba los concursos. Eso no es cierto. Pero nosotros, como gremio, vamos a defender la posición de que vamos a seguir buscando el espíritu de la ley, bajo lo que usted, ministro, tiene instrucción de la Presidenta de la República, respetar el estatuto del docente, que dice de forma paritaria, 6 colegios magisteriales existen, entonces 6 representantes de la Secretaría de Educación, para que esto sea paritario y ir buscando el proceso y que se asemeje a una realidad que está explícita ya en la misma Constitución de la República, que tenemos derecho a peticionar, a pedir, en este caso que nos revisen las pruebas cuando nos sentimos que estamos perjudicados. La dirigencia durante el tiempo, pues sí han habido algunos dirigentes intermedios que pudiesen ver manipulados ciertas preguntas
pero siempre la dirigencia magisterial con la Secretaría de Educación, que es el patrono nuestro, en este caso en otros años atrás, se buscaban pues ternas de la Universidad Pedagógica y de la Autónoma. Eso no es nada nuevo, es decir, que lo que el ministro dice solo ratifica lo que hemos venido haciendo. Sin embargo, si hicimos cosas mal, pues tenemos que hacer cosas buenas. Ahora, que parezcan buenas, entonces poco a poco hemos ido buscando esa avenida que nos permita potenciar este sistema de selección, porque es un proceso largo que viene de la inscripción, proceso de hacer el examen, puesto por técnicos de la misma Universidad Pedagógica, que es que el 90% de docentes o licenciados salen de la Universidad Pedagógica y también egresan de la Universidad Autónoma de Honduras, especialmente de Pedagogía. Así es que nosotros nos sentimos hasta el día de hoy pues satisfechos. El de 79% de docentes aprobó su prueba. Esto quiere decir que está bueno, que vamos avanzando, porque usted le pregunta a casi el 80% de maestros que aprobaron que si se siente que van a repetir otra vez estas pruebas, le van a decir que no. Claro, si le pregunta al 20% de que lo haga, va a decir que sí. Entonces ve usted aquí una disyuntiva que tenemos que seguir trabajando en la medida de las posibilidades, sentando con el ministro de Educación. Eso es lo que tenemos ahorita, una apertura al diálogo, una buena comunicación, porque si hay buena comunicación, quien dirige los recursos humanos de la Secretaría de Educación, el ministro no se ha equivocado en seleccionar a la mejor persona, que es Ruth Sarayé Espinosa, una joven que también viene de los gremios, viene de lucha social y también tiene el expertise como es manejar recursos humanos, porque fue capacitada para ello. Así es que nosotros, y también está el compañero David Blanco, que está al mando, al igual que la licenciada Ruth, para poder llevar a cabo el proceso de planilla y mandar la finanza. Entonces finanza es que paga. Aquí una vez por todas quedemos claros en esto, no estoy defendiendo al ministro de Educación, solamente defiendo lo que es justo, y lo que es justo es, ellos cumplieron con el deber, mandar las planillas correspondientes a donde pagan, y entonces quien paga, pues, y no es que no tenga plata, en Honduras hay plata, el problema es que fue secuestrado por una banda de delincuentes que tenía el país atrapado, y eso nos permitió pues ya ahora encontrar cuál es la llave para poder sacar el dinero que corresponde al pueblo, porque el dinero del pueblo son de los impuestos que recoge en todo el año. Ministro, ¿en qué porcentaje están en mal estado los centros educativos a nivel nacional? Usted me mencionaba que ya el próximo año van a volver con todo a las escuelas, y se espera también que estén en buen estado estos centros educativos. Bueno, esa es una aspiración válida, pero sí, antes de poder hablar de este tema, yo sí voy a discrepar con el compañero Yuri. Sí. Es un secreto a voces que las juntas departamentales de selección, tanto la parte gremial, pequeño sector de la parte gremial, como la totalidad de la parte gubernamental, se dedicaron a nombrar profesores de dedo. Si eso no fuese así, entonces no hubiéramos traído aquí senda caja de leyes con nombramientos al margen de la ley. Entonces ahí me parece a mí que hay que ser justos con la historia y con lo que han sufrido los profesores. ¿Por qué nosotros nos tomamos tanto tiempo? Porque sí hay que decirlo, nos demoramos tiempo en entregar los resultados. Nos demoramos tiempo porque no queremos que cuando se publiquen de manera oficial, ya publicamos los listados preliminares de los concursantes, que la mayor parte de los profesores aprobaron el concurso. No queremos que nadie vaya a sentir o pensar que a alguien se le manipuló su resultado para sacar los primeros lugares. Sí. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en la primera quincena de enero? Que es un tema que ya conversamos con la dirigencia magisterial. Por ejemplo, aquí estamos en el departamento de Francisco Morazán. Nos vamos a ir ahí al gimnasio del Instituto Central Vicente Cáceres. Vamos a instalar a la Junta Departamental de Selección, que es el organismo encargado de nombrar y de seleccionar. Y vamos a dar un ejemplo. Si hay 5 plazas de artística, vamos a llamar a todos los profesores que concursaron de artística y le vamos a decir al primer lugar, bueno, estas 5 plazas que están aquí en audiencia pública, que todo el mundo mire, de estas 5 plazas que hay aquí vacantes, ¿cuál de esas 5 quiere? El primer lugar. Él va a decir, no, la que está en el técnico Honduras. Señor secretario departamental, señor director departamental junta, ejecútele el acuerdo de nombramiento a este profesor, y se va a ir para allá. Y ahí va a venir el segundo lugar, quedan 4 vacantes. ¿Cuál de esas 4 vacantes quiere? No, la del Miaselva, y se va a ir a hacerle el acuerdo ahí mismo, enfrente de todo el mundo, y le hacemos el acuerdo. Y se va para su centro educativo. Eso nos va a permitir 2 cosas. Eso lo vamos a hacer en la primera quincena, va a comenzar en la primera quincena de enero. Al 1 de febrero todos los profesores tienen que estar nombrados, porque el 1 de febrero arrancamos con todos los profesores en los salones de clase.
¿Por qué se hacía ese desorden y para qué se hacía ese desorden de nombramiento? Mira, era una cosa terrible. Compañeros les daban, los nombraban por decir algo el 1 de marzo. Marzo, abril, mayo, junio, julio. Tenía que andar peleando para que lo metieran en planilla. Y no le estaba dando clases a los niños. Nosotros vamos a hacer esto en el periodo de vacaciones para que el 1 de febrero arranquemos con la mayoría de los profesores ya nombrados en el sistema. Entonces ahí no va a haber secreto. Y vamos a publicar el listado de las plazas vacantes y vamos a publicar el listado de los profesores que hemos venido nombrando. Entonces ahí va a haber un proceso transparente. Tema de la infraestructura escolar. Mire, ese realmente es uno de los retos más grandes que tiene la Secretaría de Educación. Aunque vamos a un ritmo histórico de reparar casi 3 escuelas por día en promedio, nos hace falta muchísimo. Pero miren, a pesar de las dificultades que tenemos que avanzar. Entonces el tema de la infraestructura lo estamos atacando desde 3 frentes. El Fondo Hondureño de Inversión Social está haciendo inversiones que superan los 4 millones de lempiras en los centros educativos. Nosotros prácticamente ya ejecutamos todo nuestro presupuesto de infraestructura escolar. Y por otro lado, agradecemos a las alcaldías que también están haciendo inversiones. Es ahí donde están los 3 segmentos de las inversiones más fuertes. Pero aquí yo debo reconocer también que la cooperación externa, que cooperativas hondureñas como la Coacel, por ejemplo, y algunas otras cooperativas, están invirtiendo fuertes cantidades de dinero en mejorar la infraestructura escolar. También quiero agradecer públicamente a las 6 organizaciones magisteriales que nos han venido colaborando con equipos, con materiales y con reparación de centros educativos. Eso para nosotros es muy valioso. ¿Por qué? Porque en los 12 años de la dictadura se generó toda una cultura de odio contra los profesores y contra la escuela. Y se hicieron sendas campañas de prestigio contra el sistema educativo. Mire, yo creo que una de las cosas más graves que hicieron los gobiernos del Partido Nacional en esos terribles 12 años que estuvieron dirigiendo el país fue desacreditar la carrera docente. Eso tuvo un costo demasiado elevado para la sociedad hondureña. En ese contexto nosotros vamos a seguir trabajando fuertemente por devolverle la dignidad al magisterio y por reparar escuelas. Ahora bien, yo debo dar también ejemplos que a mí me satisfacen mucho. Como decía en la introducción, vamos a abrir 5 escuelas normales. Fuimos a visitar la de Ocotepeque. Mire, eran escuelas que estaban en perfectas condiciones. Yo creo que las escuelas normales, Yuri, si no me equivoco, eran de las que tenían mejor infraestructura en el país. Mire, ir a la departamental de Trujillo, perdón, a la donde funcionaba la normal de Trujillo, se lo apuesto que si usted va, se sienta y se pone a llorar. Se robaron hasta el techo. Y era una escuela que funcionaba perfectamente. Mire, es que la gente del gobierno anterior rayó en la estupidez. Si querían cerrar las escuelas normales, hubieran aperturado cualquier otro colegio ahí para no echar a perder las instalaciones. ¿Por qué se cerró? Por estupideces. No hay otra explicación, por estúpidos. Si no querían seguir formando profesores, que el país los necesita, la hubiesen convertido en universidad, la hubiesen convertido en un centro vocacional para enseñar. Miren, en Trujillo que hay vocación de turismo, hubieran puesto ahí un centro de capacitación en turismo. Pues no hay otra explicación, cerraron las escuelas normales por estúpidos. Sí. No tiene sentido. Entonces, ¿qué es lo que le quería contar de Ocotepeque? Llegué y ya tenemos un presupuesto definido, pero está lleno de monte. Esa escuela normal está abandonada. Hay puertas donde los nidos de los zompopos no dejan abrir las puertas. Entonces le dije al director departamental, a Kevin, el martes aquí vienen las unidades de construcción escolar. Pero si esto aquí está sucio y lleno de monte, olvídate que van a poder hacer los levantamientos. Hicimos un llamado a la comunidad, al pueblo de Ocotepeque, y los ocotepeques se organizaron y el fin de semana limpiaron la escuela. Ya está limpia la escuela, está chapeada, barrida, cambiaron los candados, removieron los escombros, y el martes las unidades de construcción escolares hacen el levantamiento, porque en el mes de enero comenzamos la reparación. Diciembre y enero comenzamos la reparación. Eso nos va a permitir entonces que abramos nuevamente las escuelas normales en modalidad bilingüe. Los bachilleratos para los muchachos y las muchachas que no vienen del mundo bilingüe van a ser de 3 años. El primer año un inglés intensivo, solo va a ser prácticamente inglés, para certificar los B2. Los que vienen del mundo bilingüe solo van a ser 2 años de formación magisterial bilingüe, y eso nos va a permitir que en 10 años entonces sí llevemos a los profesores de inglés a las escuelas.
En 10 años nosotros vamos a tener instalado la enseñanza del inglés como segunda lengua en nuestras escuelas. Y miren, los profesores y las profesoras en realidad hacen unos esfuerzos extraordinarios. Allá hay escuelas, sobre todo en Atlántida, donde ya van en tercer grado en enseñanza bilingüe, sin necesidad que el gobierno vaya y los presione. Es una decisión de los compañeros. En la renegociación del estatuto del docente, que las escuelas hablen inglés, debe dar una categoría más y les debemos de pagar un plus a las escuelas que estén enseñando inglés ya como segunda lengua. Entonces, en ese contexto, ese ejercicio que se hizo en Ocotepeque, que la comunidad se pueda volcar nuevamente a las escuelas para mantenerlas bonitas, debe de ser una constante. Entonces, nosotros debemos de entender como sociedad que debemos nuevamente regresar a nuestra escuela. Nosotros hablamos de 5 elementos fundamentales para tener éxito en el sector de educación: alimentación escolar, infraestructura, que es parte de esto, libros de texto, mobiliarios y ambientes escolares. Y cuando hablamos de ambientes escolares nos referimos precisamente a ese ejercicio, que la comunidad regrese a la escuela. ¿Y cuáles son los objetivos que nos hemos planteado como sector educación? Porque es que hoy no es el ministro, es el sector educación. Hoy está sentado a la mesa construyendo políticas educativas, desde la Presidenta de la República, que es nuestra líder, que conduce todo esto, la Secretaría de Educación, las universidades públicas, compañía en algunos tramos de las universidades privadas, la dirigencia magisterial y toda la sociedad. Entonces nos hemos planteado 5 objetivos fundamentales: que nuestros niños lean y escriban bien, que sean capaces de comprender y analizar lo que leen y lo que escriben, el desarrollo de lógica matemática, habilidades digitales como 4º elemento, y un 5º elemento es que nuestros estudiantes sean capaces de transformar su entorno para bien. Si logramos hacer esos 5 objetivos en el sistema educativo y logramos hacer de la Secretaría de Educación el elemento del crecimiento económico del país, en una década estamos hablando del milagro educativo en el país. Entonces vamos en muy buena dirección, pero tenemos que garantizar que el plan de refundación sea sostenible al menos 12 años en el país. Sí. ¿Por qué? Porque el problema que nosotros hemos tenido, primero, es que todas las reformas curriculares que ha tenido el país se han hecho a puertas cerradas y a oscuras. Esta es la primera reforma del país que se está haciendo con los que saben. ¿Y quiénes son los que saben? Los profesores y las profesoras, con los técnicos de altísimo nivel de la universidad pedagógica. Entonces nosotros necesitamos garantizar ese proceso al menos 12 años, que estas políticas sean sostenidas 12 años para tener los meros resultados, aunque ya comenzamos a dar resultados. Y eso a nosotros nos tiene lleno de muchísima satisfacción. Si hemos logrado hacer todo esto en menos de un año, imagínense que la política, el plan de refundación de la Presidenta la podamos sostener durante 12 años, sin duda que el sistema educativo hondureño va a tener éxito. Sí, y es lo que le mencionaba yo, por ejemplo, en el tema de la infraestructura. Estuvimos 2 años en pandemia que no se hizo nada y más bien se arruinaron más los centros educativos, ministro. Por supuesto, o sea, mire, claro, como esa gente casi que solo andaba pensando en robar, ¿verdad? Que ese es el problema. En esos 2 años de pandemia, con el presupuesto que tenían en el tazón de seguridad, más los presupuestos que se pudieron haber generado en otras dependencias que prácticamente estuvieron cerradas, en esos 2 años se pudieron haber reparado perfectamente todos los centros educativos a nivel nacional, más los préstamos que tenían con algunas agencias. La verdad que el descuido y el deterioro del sector de educación ha sido terrible, pero nosotros lo debemos de decir claro también, porque yo creo que es que hay que decirlo, no solamente era por incapacidad, que era un porcentaje importante de eso, sino también que un pueblo que no es educado, un pueblo que no se le instruye, un pueblo que no se le educa, definitivamente es un pueblo que es más fácil de manipular. Y mire, tuvieron las escuelas cerradas, además de eso no se produjeron libros de texto, no se hicieron entregas de la alimentación escolar a propósito para embrutecer y empobrecer a nuestro pueblo. Una sociedad educada e informada puede hacer estos ejercicios que hacemos con el profesor Yuri. Los dos tenemos el mismo compromiso, que es sacar adelante el sistema educativo. Discrepamos en muchas cosas. Y hay algunos tramos donde nos molestamos unos con otros. Ese es el ejercicio normal de la democracia. Pero eso solo se puede construir en el marco de ser personas formadas y profesionales. Pero esas diferencias que tenemos no nos alejan del objetivo central, que es sacar adelante nuestro sistema educativo nacional. Porque al final, el más importante del sistema educativo no es Yuri, no son los profesores, sí son un actor fundamental, no es el ministro de Educación. Lo más importante del sistema educativo son los niños y las niñas que nos están viendo. Sí. Son esos jóvenes que
en una década van a estar dirigiendo los destinos del país. Son esos niños y esas niñas que en las próximas elecciones van a ir a votar y van a decidir quién va a dirigir los destinos de la patria. Eso es lo más importante. Y fundamentalmente esos jóvenes que estamos educando hoy, lamentablemente, en algún segmento para el desempleo, son los que deben de ir a hacer crecer la economía. En la medida que nuestra economía crezca, vamos a tener más recursos para invertir en educación. Es decir, que eso es un ciclo, ¿no? Y debemos de generar, en el marco del plan de refundación, una legislación que nos permita tener suficientes recursos para invertir en educación. Sí, profesor, tiene varios apuntes, lo he estado viendo pendiente de todo lo que dice el ministro. Mire, he escuchado al ministro de Educación. Bueno, él es un joven, es un poco inquieto. Vamos a esperar que lo que dijo ahorita, está grabado ese programa el día de hoy. Es algo histórico que el ministro esté hablando con mucha soltura. Bueno, de hecho aquí está un hombre, un referente del magisterio, que soy un crítico siempre. Yo cuando Daniel Esponda particularmente, me une una amistad antes de ser ministro. O sea, yo no necesito nada de la Secretaría de Educación. Él bien sabe. Solo mantenemos una amistad que cuando hay discrepancias, lo que llegamos es a un acuerdo en el marco de respeto de la misma ley para poder seguir con lo que se trazó. Pero fíjese que se le olvida al ministro de Educación también decir que las asociaciones de madres y padres de familia son importantes para esta gestión, pues. Claro. Usted dice que los profesores, usted es profesor, te diga, ustedes y nosotros tenemos que corregir ese lenguaje para poder ya hacer lo propio, pues, en las escuelas. Que sepamos que el ministro es profesor, eso es importante. Ya explicó el ministro. ¿Quiénes nos dirigieron un tiempo atrás? Había una persona que decía que era académico. Perdóneme, don Marlon Escoto, la última vez que lo menciono. Y cuando lo reté, nunca quiso usted venir a un foro. Mire, qué diferencia hay aquí entre alguien que hace las cosas de mejor manera, que busca que el sistema público sea un sistema público para todos los niños, tierra adentro, pero también que los padres de familia, que los maestros han sido los que hemos puesto la columna para poder sacar adelante este país. Es decir, 2020, 19 la pandemia, 20 y 21 siguió. Pero aquí el ministro nos mandó a llamar a todos, bueno, a una gran reunión para poder decidir en qué momento íbamos a hacer a reaperturar las escuelas del sistema público. Recibió muchas críticas. Yo quizás me equivoqué en esa parte y después le dije, ministro, tiene razón, tuvo razón usted cuando usted aperturó. Yo era uno de los pocos que no creía porque los padres de familia teníamos las personas malas, los que querían que esto siguiera el caos. Entonces, en que no hubiera clases, yo creo que el ministro acertó, esa parte es parte de él. Ningún dirigente le dijo, sí, ministro, haga eso. Todos platicamos y aquí todos los compañeros me están escuchando y eso pueden llamar y aquí podemos debatir, si no hay problema. No venimos a adorar al ministro, yo no necesito eso. Yo lo miro a él cuando quiero verlo, lo miro. Yo no necesito nada. Lo que sí le digo, desde el primer colegio profesional hondureño de maestros Prisma, vamos a seguir apoyando las buenas cosas. Pero ya la crítica, ministro, de que los dirigentes magisteriales en otrora, bueno, son otros tiempos, son otras décadas. Déjenos que esta nueva camada de dirigentes, yo soy cuarentón, quiero decirle que no pertenecía a esa parte, aunque la gente diga, escriba mensajes, es normal, si estamos hechos para eso, para debatir, para poder soportar la crítica. Una crítica que yo le puedo hacer al ministro de Educación, ya le dije una, ¿verdad? Para que usted no vea que todo es color de rosa aquí. Sí. Él nos dijo nosotros las verdades. Y así habla él. Algo que tiene el ministro de Educación es esa camaradería, que el hombre habla las cosas por su nombre y también le decimos las cosas y aquí hay apertura. Él no se molesta cuando le decimos, ministro, tal cosa. Estamos viendo que su personal de confianza está obstaculizando en las departamentales algunas gestiones. Hay procesos que el ministro de Educación no se da cuenta por sus múltiples ocupaciones. Pero nosotros vamos a seguir apoyando hasta cuando ya se comporte como tal. Hasta ahorita el ministro, para nosotros, pues, de 10 puntos que hay que calificarle, tiene un 9. Para nosotros, Prisma. Si digo que es 10, me va a condenar. Mejor dijimos 9. Está aprobado el ministro. Entonces, la Presidenta de la República, Xiomara Castro Zelaya, así queríamos un ministro, los maestros. Un ministro que sepa de dónde viene, para dónde va, pero que no solo sea dialéctica y diatriba. Porque más bien aquí nos va a generar un problema porque tenemos que salir a las calles. Bueno, tenemos que hacer un ejercicio para salir a las calles. No sé, ministro, cuándo va a incumplir algunas cosas que hemos hablado en la mesa del diálogo, en el espíritu de la ley. Nada de pedir cosas fuera. Dije el ministro de Educación cuando llegamos, bueno, aquí venimos todos a platicar, nada de pedir cosas. Pídanlo públicamente para que esto sea, es una broma que le hace él, ¿verdad? Hablando de una metáfora que tenemos que decir
que las cosas en educación, hasta ahorita, ha acertado el ministro, pero falta más ejecución, ministro de presupuesto, más agilidad, ministro de educación, en esos procesos, más gestión. Ya los maestros estamos cansados un poco de que no nos llegue material didáctico. Las capacitaciones, ministro, no descuide eso. Hay que actualizar el currículo nacional básico. De acuerdo, hay que derogarlo. Bueno, eso le corresponde a usted en Consejo de Ministros o allí mismo en la Secretaría de No, Educación. ahí con ustedes Bueno, ahí lo hacemos. Yo tengo problema. Yo firmo cuando usted diga que es para mejorar el sistema educativo, no para seguir dilatando esto, y que pasó, como decía el licenciado Arteaga, que había que seguir postergando lo que corresponde a la ejecución de un ministro de Educación. Bueno, ministro de Educación, usted tiene la sabiduría, tiene el talento, tiene la academia. Demuestra entonces el siguiente año que ya tiene la plata, tiene su propio presupuesto, ministro. Ya no se va a quejar el otro año que no le dieron presupuesto. 4.000 millones de lempiras le aprobó. Más, 4.000 millones más. Bueno, ¿Lo le aprobó aprobó. el Congreso? No, sí, la comisión. No, sí, no, correcto. pero todavía no lo ha aprobado. Bueno, Sí, pero vamos a decir que sí, porque ya nos llamó Le don Hugo. aceptaron ahí en la reunión, en la socialización. Don el Carlos excelente. Zelaya, correcto, nos llamó y fuimos con don Hugo Noé Pino, un hombre que sabe de finanzas, una persona que explica bien, que se debe entender bien, y algo importante, yo jamás había ido a un lugar con tanta apertura, con tanta anuencia, que diputados muy pensantes, hombres de la alta catadura como Hugo Noé Pino, que explica los temas de presupuesto, cómo se ejecutar, bueno, no robándoselo. Entonces sabe que si sus funcionarios de segundo mando, tercer mando, a lo interno de educación, quien ejecuta los presupuestos, se lo roba, no va a ajustar. Sí. Entonces ese mismo aplica para todo, que los presupuestos departamentales tienen una administración, ejecuten eso. Si yo miro un monte en una departamental y en una normal, como decía el ministro, hay que mandar a chapear. ¿Cuánto cuesta chapear? Saque su dinero, pues demuestre que usted tiene amor al país. Pero no, como no me mandaron presupuesto, no puedo hacer nada. Hay cosas que se pueden hacer de la noche a la mañana, pero el ministro tiene que ejecutar los presupuestos como corresponde. Ministro, no hay pupitres. Ministro, los techos de las escuelas están cayendo. Pero usted ya dice que tiene 1.004 escuelas construidas. 1.002. Bueno, pues quítale 2. Pero digamos que ya hoy amanecieron 8 escuelas más nuevas, reconstruidas o construidas. Tiene 100 kinder. No, el próximo año vamos a hacer 100 nuevos. Bueno, 100 nuevos jardines de niños. Eso es importante. Si son cosas que se están ejecutando con este presupuesto que le dejaron, y ahora con su propio presupuesto no hace nada, vamos a renunciar todo. Yo le prometo aquí, bendito otra vez, a decirle al ministro, el ministro renuncie por incapaz, porque no pudo ejecutar el presupuesto que le dio su mismo gobierno. No, bueno. pero fíjate que ahí no necesitaría en realidad que me diga que renuncie. Yo tengo un lío en mi casa. Bueno. Pues mi mamá es profesora y mi mayor crítica, y que siempre está pendiente de los medios, es mi mamá. Bueno. Nuestra ejecución presupuestaria para el 2022 va a terminar prácticamente perfecta. Ya ejecutamos prácticamente todos nuestros presupuestos. Los presupuestos que nos quedan son el pago de salarios de diciembre, el pago del 14º, y el tema de las vacaciones, que es un tema que Yuri ha mencionado. Ministro, yo tengo que interrumpirlo. Es que fíjese que en el morbo, allá en el tierra adentro, se preguntan los maestros, ¿por qué hubo un problema con la... Explique eso, porque... ¿Un problema con? Con la planilla que se atrasó. Es un tema de los bancos. Ya se pagó. Es un tema de los bancos. Ya se pagó. ¿Usted recuerda que un banco muy importante del país? ¿No es que había pistos y se lo tomaron? No. ¿Qué pasó ahí? Explique bien, porque... Usted lo dijo muy bien. Nosotros en Secretaría de Educación hacemos las planillas y mandamos, y Finanzas ejecuta los pagos. Perfecto. Lamentablemente hay unos bancos que a veces se demoran en el tema de los pagos, o hay algunos inconvenientes. Muy bien. Pero es el primer inconveniente de pago, ¿no? 12 años teníamos de que no nos pagan a tiempo. El tema aquí pasa por lo que dice el profesor Yuri, yo le tomo la palabra, mire, las autoridades municipales y departamentales tienen que sudarse la camiseta. Yo ahí le pido ayuda a mis compañeros dirigentes magisteriales. Si hay un departamental o hay un distrital que anda persiguiendo profesores, que no anda construyendo estrategias para mejorar la calidad de la educación, para mejorar la matrícula, ese municipal o ese departamental hay que apartarlo. Pues no tenemos tiempo que perder. Pero además de ello, le voy a dar un ejemplo de Santa Bárbara. Santa Bárbara, cuando comenzó el año, era el departamento porcentualmente con la peor matrícula. Triminio, el director departamental Triminio, la matrícula está mal, esa matrícula está mala, apúrese. Cortés ya llevaba el 110% de matrícula en relación al año anterior. Llamé al presidente de la Comisión de Educación del Congreso, el compañero Casaña, que ha hecho
un gran papel. Yo aquí le quiero agradecer públicamente al profesor Edgardo Casaña. Jamás se ha desvinculado del sector de educación y él nos ha permitido también colaborar, en colaboración, tener esta buena gobernanza. Mire, Casaña, la matrícula de Santa Bárbara es la peor del país. Al cierre del año fue una de las mejores. Se mejoró de manera considerable la matrícula. Ese ejercicio donde integramos a padres de familia, madres de familia, a los sectores gremiales, a los profesores, a las profesoras, a los empresarios, porque eso hay que decirlo también. Nosotros nos hemos reunido con empresarios del país para el tema del plan de refundación del sector de educación y eso nos ha permitido tener los éxitos que tenemos actualmente. Sí. Entonces, yo quiero decir una cosa antes de que nos vayamos a la pausa. Miren, en realidad, y es un tema por lo que dice Yuri del morbo, claro, a muchos no les debe gustar que un muchacho de 37 años esté dirigiendo la Secretaría de Educación. No le debe gustar que un ex dirigente del COPRUN dirija el equipo, porque esto es un equipo, no soy yo. Pero en realidad es primera vez en la historia del país que la Presidencia de la República, que la Presidenta le ha entregado a los profesores la Secretaría de Educación. Si yo fracaso, no va a fracasar Daniel Esponda, va a fracasar el equipo. Pero en realidad si nosotros fracasamos, quienes vamos a fracasar es el magisterio. Nosotros tenemos décadas de venirle diciendo a los ministros de Educación y a las ministras que van por el camino incorrecto. Y hoy la Presidenta nos ha puesto el sistema educativo en nuestras manos. Si Daniel Esponda fracasa como ministro, habrá fracasado todo el magisterio hondureño. Y eso nosotros no nos lo podemos permitir. Pero algo voy a decir yo también ahí en eso, rapidito, brevemente. Bueno, esa frase está bien dicha. Lo único que debemos de corregir es que por malas decisiones que tome la alta cúpula del sistema educativo, los maestros no vamos a pagar. Pero por eso apoyamos la labor del ministro Daniel. Lógicamente, Casaña, que es una persona, un hombre sagaz, un hombre que está tras bambalinas, trabajando con nosotros, nos ayuda, porque él tiene sus tareas en el Congreso. No obstante, con Wincho, con los compañeros Jaimito, hemos estado trabajando, apoyándolo a él en la gestión que debe ser. El problema es que no soy yo el que lo va a pagar, o la cúpula, o el equipo. Quien paga cuando fracasa el sistema educativo son los niños. Bueno, eso sí, eso es lo que corregir eso. Muy bien. Bueno, gracias. Entonces vamos a ir con esto a una pausa comercial, pero ya volvemos en el foro La Entrevista de Canal 11. Continuamos en el foro La Entrevista de Canal 11. Ministro, ¿qué tal le fue la evaluación que se ha realizado en Consejo de Ministros? ¿Le han dicho que va a continuar o lo van a volar de la Secretaría? Pues fíjense que normalmente uno lo que hace es que pone la renuncia en diciembre y la Presidenta tomará la decisión en el mes de enero. Yo creo que las evaluaciones son muy importantes, pero la mejor evaluación es la que está allá en los salones de clase, con nuestros compañeros y compañeras docentes, con los niños y con las niñas. Y los resultados que hemos alcanzado. Yo creo que eso es lo más importante, porque aquí lo que debemos de... Mire, siempre las discusiones macro están en que el currículo, en que si el presupuesto, en que si la escuela, pero discutimos muy poco lo que pasa en el salón de clase. El milagro educativo realmente ocurre ahí en el salón de clase, en esa relación íntima y colectiva de los estudiantes con los profesores y las profesoras. Ahí es donde debemos de llegar. Sí, ¿y qué se viene para el 2023? ¿Cuáles son los principales retos de la actual administración, ministro? Bueno, un tema de lo que ha dicho el profesor Yuri, ¿no? Algunos procesos que todavía son engorrosos. En la Secretaría de Educación se hacen unos trámites administrativos que generan montañas de papelería, que lo puedo decir hoy con total autoridad, que nadie lee. Eso es terrible, como tramitar un quinquenio, por ejemplo, un trienio, pedir una certificación de años de servicio, es una cosa espantosa esa. El próximo año, a través de los procesos de la República Digital y los trabajos que vienen haciendo nuestros compañeros de la Dirección de Tecnología y los compañeros de Recursos Humanos, hemos dado instrucciones que el próximo año eso debe ser de manera automática, por ejemplo, en el plano administrativo. Igualmente el tema de la matrícula. El próximo año vamos a hacer algunos ejercicios de hacer por primera vez en la historia ya matrícula en línea. Es decir, que usted no tenga que ir a hacer fila y desvelar. Mira, a mí me da una tristeza. Mi mamá vivía ahí por el Miaselva y vivía ahí 20 años. Se iban a quedar una noche, un día antes, las madres y los padres de familia a hacer fila en Miaselva. Sí. Pasaban toda la noche ahí para ver si alcanzaban un cupo. Eso ya no debe de pasar. Y esos procedimientos lo vamos a hacer. La apertura de las nuevas escuelas normales en modalidad bilingüe es un enorme reto porque es un currículum en
en el cual la contratación de los profesores no puede ser en la misma lógica del estatuto del docente. Ahí vamos a contratar a los profesores por 8 horas diarias. La matrícula va a ser bastante reducida en cada una de las normales. Este primer año solo vamos a tener 70 estudiantes, porque vamos a hacer procesos rigurosos de ingreso, vamos a verificar si realmente los aspirantes a estudiar magisterio tienen vocación, ¿verdad? Y bueno, eso nos va a permitir que formemos al tipo de profesor y de profesora que necesita el país para el siglo XXI. Por otro lado, el tema de la producción masiva de libros de texto, la reparación de la infraestructura escolar, que eso también pasa mucho por el tema de presupuesto, como bien lo decía el profesor Yuri, y el tema de la alimentación escolar. Nosotros tenemos 6 proyectos que son nuestros proyectos más importantes dentro de la Secretaría de Educación, que algunos ya comenzaron. La Red Nacional de Escuelas Agrícolas, por ejemplo, nunca se habían reunido las escuelas agrícolas en el país, ya las reunimos. Tenemos a la red ITC y tenemos nuestra escuela estrella que cita en Comayagua. Y que ahí pasa, ya están pasando cosas interesantes. Los niños ya descubrieron 2 controladores biológicos, 2 escarabajos que controlan una plaga del maíz. Eso es gracias a que ese centro educativo está investigando, sus profesores tienen características de investigación, etc. Vamos a lanzar la Dirección General de Cultura Artística. Eso para potencializar las habilidades artísticas de nuestros estudiantes, pero también un contenido de prevención de violencia. Vamos a lanzar la Dirección General de Cultura Deportiva, también para buscar jóvenes talentos en el tema deportivo, pero también para utilizar como herramienta el deporte para prevención de violencia. Vamos a regresar nuevamente a la Dirección General de Educación Técnica, que también por una estupidez eliminaron la Dirección General de Educación Técnica. Y vamos a tener un programa nacional de erradicación de la UNI y la bidocencia, con un programa muy interesante, revolucionario, de las escuelas agrupadas. Además de ello, ya están en el país los asesores cubanos en materia de alfabetización. Entonces, el día mañana viene otro equipo importante de asesores cubanos, que ya sería la totalidad, vienen alrededor de unos 100 compañeros más, que nos van a ayudar a dirigir eso. Mire que ese es un tema que poco se discute. En el gobierno del presidente Zelaya, en el año 2009, estuvimos escasos 3 meses de declarar el país libre de analfabetismo. Y los países se declaran libre de analfabetismo cuando sus índices de analfabetismo están por debajo del 5%. En 12 años de dictadura, el promedio de país de analfabetismo anda arribita del 11%. Hay algunas regiones del país que están en el 17%. Quiere decir que crecimos casi 0.5 por año, una cosa espantosa, pero terrible. Nosotros estamos seguros que con la asesoría cubana, que ni son orejas, que no son come niños, que no vienen a dar clases a la escuela normal, sino que vienen a enseñarnos a los profesores cómo implementar el programa más exitoso que tiene el planeta en procesos de alfabetización. Han alfabetizado miles de gentes en el mundo, alrededor de 30 países, y lo más importante es que son asesores que ya tienen experiencia en Honduras. Ya estuvieron en la gestión del presidente Zelaya, una decisión atinada que ha tomado la presidenta de la República de traerlos nuevamente. Y nosotros estamos seguros que para el año 2024 estamos declarando el país libre de analfabetismo. El otro programa importantísimo que nosotros vamos a implementar, o que estamos implementando, es lograr alcanzar la producción masiva de libros de texto. Un primer paso fue la creación del sello editorial, publicar esta obra. Pero entonces, ¿qué va a ocurrir? Si el profesor Yuri tiene experiencia en la administración del sistema educativo y sistematiza una experiencia de éxito en su escuela, va a tener un espacio donde ir a publicar esa experiencia de éxito. Si tenemos niños talentosísimos, el día jueves, si no me equivoco, se premió a estudiantes por un concurso que se hizo de cuentos. Esos niños no tenían posibilidad de dónde publicar sus cuentos. Hoy la Secretaría de Educación tiene un espacio donde los profesores, los niños y los jóvenes puedan publicar sus trabajos. Eso nos va a permitir, orientado al tercer elemento, ¿no?, de los objetivos, que es el tema de los libros. Sí, profesor Yuri, ¿usted qué espera para el año 2023? Bueno, algo que he visto en el ministro es que está apoyando bastante lo que es la educación preescolar, y eso quiero felicitarle, ministro, a nombre de los miles de afiliados al primer colegio profesional hondureño de maestros PRIGMA, a nombre de todos los maestros de Honduras. Hemos visto eso, y fíjese que la expresidenta del PRIGMA tiene un proyecto que hemos querido socializarlo para poderlo insertar en las aulas de clase. Es lo que es aprendiendo en movimiento,
que se ha creado un material muy importante, el ministro creo que ya lo tiene, va a ser incluido, parte de ese material debe ser publicado en el sello editorial que tiene ahora, desde el Prisma, porque también nos apoya amigos de Canadá, como es Co-Desarrollo Canadá. Entonces tenemos esa experiencia vivida en el aula de clase, aprendiendo en movimiento. Así que desde el Prisma hacemos este llamado, esta petición al ministro para que podamos tener. Aquí, por ejemplo, tenemos logros del magisterio, no del ministro de Educación. ¿Por qué? Porque somos parte. Nosotros aquí, la gente no les moleste, tranquilo. Somos parte de este proceso, nos guste o no. Y el gobierno dijo también. Ya nos metimos esto. Bueno, somos con gobierno, ¿y cuál es el problema? Aquí, ¿cuál es el problema que queramos debatir o desviar esto? Bueno, cero protesta en educación, diálogo permanente con la Secretaría de Educación. Aquí está el ministro que desmiente lo que digo aquí yo. Ya se logró un reajuste salarial, sin pelear, seguir a las calles. Ningún docente, compañero de nosotros, fue a las calles a pelear. La segunda es la apertura de las clases en forma presencial en los 3 niveles educativos. 1.876.000 niños y niñas y jóvenes que culminaron su año lectivo. La construcción de 1.004 escuelas. Bueno, eso le corresponde al ministro ejecutar su presupuesto. Matrícula gratis, escuche bien eso. Al cierre el ministro anunció que la matrícula gratis es una realidad. Mis compañeros se preguntaban para qué una fianza. Bueno, es una situación de mero trámite, es para que ustedes depositen los fondos que va a administrar para que usted vaya reconstruyendo o construyendo su obra lo que le falta. No es para que lo robe, es para que usted lo administre en un centro educativo. Elaboración de permíteme atrás un poquito, elaboración de una nueva reforma que logre una edad que los docentes se sientan complacidos. Es decir, una jubilación donde se sienta complacido a la edad para jubilarse, eso ya son logros. El IPREMA estaba secuestrado por mafias pudientes. Perdonen aquí. Hay banqueros realmente que son buenos, que tienen humanismo todavía, pero hay banqueros que son groseros. Mantenían el dinero del IPREMA al 2%, a los maestros le prestaban al 16%. Son parte de un proceso que tenemos que seguir practicando, porque la libre empresa tenemos que respetarla también. Pero nosotros como maestros, dueños del IPREMA, es nuestro dinero, no es del gobierno. Queremos entonces decir que hemos recuperado el IPREMA. Ahí hay 3 especialistas, como lo es el doctor Héctor Díaz, un hombre que tiene la expertise en el cargo. Los 2 que apoyan, Bocanegra. Quiere decir esto que estamos con Adalí también, Rodríguez, trabajando en esto del IPREMA. Más de 10.800 millones se han prestado a los maestros. Por eso hay un problema en el país. Vamos avanzando para que podamos actualizar también lo que dijimos ya. Desde el Prisma hacemos la propuesta de actualización del currículo nacional básico. Sí. Por regiones. Retener la matrícula escolar fue un logro que todos los maestros nos propusimos, a la par del ministro, porque también hay que decirlo. Eso es lo que a la gente no le gusta que decimos, es una cuestión que tenemos que hacer así en metáfora. Si usted está apoyando la labor del ministro, ¿qué es? Co-gobierno, dicen unos por allá. No, tranquilo. Vamos aperturando entonces las escuelas normales bilingües. Ese es el proyecto que tiene el ministro. Eso es lo que aspira el sistema educativo público. Y la República Digital es que un niño pues tenga un aparato, que tenga unas 20 o 40 o 50 en un centro educativo, laboratorio de alto nivel, de alto rendimiento, para que el niño pueda comunicarse a través del proceso. Ya recuerda usted que lo digital, ya es cierto, es una realidad también. Tenemos que estar presencial y también conocer los procesos, porque los niños no pueden estar excluidos de ese proceso de la digitalización que pasa en el mundo moderno. Entonces, algo importante, ministro, capacitación a los docentes. Si usted no capacita a sus docentes, están desactualizados. Los docentes por sí solos no pueden avanzar, pero tenemos que sacar la plata, dejar de llorar tanto y decir, aquí está la plata para capacitación. El alimento por la educación es una propuesta que le hicimos los gremios a la presidenta Xiomara Castro Zelaya a través del señor ministro de Educación, para que el niño vaya motivado, incentivado a recibir el pan del saber. Sí. No con un poquito de arroz ni con frijoles duros, es con una merienda que vaya, con una comida, perdón, un alimento que sea nutritivo. No se va a poder, usted está soñando, van a decir la gente. Bueno, pero soñar no cuesta nada y vamos a hacer el esfuerzo para que los padres de familia, que son la columna vertebral, conjunto con los maestros, poder desarrollar esto y el padre de familia motivarlo. Obviamente en el país tiene que haber trabajo. Presidenta Xiomara, ya llegó el momento de que usted genere la riqueza en el país a través del trabajo
para los padres de familia, para que estos niños también retenerlos. Es un montón de factores que impiden el buen desempeño de los niños dentro del salón de clase. Así es que es importante estos datos que desde el PRIGMA hemos construido con nuestros asesores, con la Junta Directiva Central, para que podamos estar a tono con la realidad que ocurre en este hermoso país y en este momento que atraviesa el sistema educativo público, con el ministro de Educación, Daniel Esponda, y todo su personal trabajando de la mano para sacar adelante el subdesarrollo. Todos los países civilizados o los países tercermundistas le apostaron a la educación, ministro. Usted sabe bien eso, usted es un hombre estudioso de esos procesos. Si usted le apuesta, presidente de la República, a través del ministro, aprovechemos este caudal que tenemos acá, de este ministro de Educación, que es un poco hiperactivo, entonces aprovechémoslo ahorita para que esa energía la invertamos, tanto en billetes, recursos, que no se roben, para que se pueda invertir en educación. Apuesten en educación y van a ver ustedes que van a tener un pueblo amancillado, un pueblo que diga, sí, aquí está su gente, aquí mire, ¿qué hacer con el presupuesto 2023? Ahí tenemos, mire, el pueblo hondureño va a tomar captura de eso porque el tiempo se quejó en televisión. Sí, ahora, ministro, me consultan aquí también que si fue necesario que la dirigencia magisterial llegara a los principales cargos en la Secretaría de Educación para que haya sido un año récord, 0 huelgas. Bueno, es que si usted cumple con los compromisos que tiene, paga a tiempo, se están reparando las escuelas, reaperturamos las escuelas, estamos entregando matrícula gratis. ¿Cuál podría ser la queja? Recuperamos el IMPREMA. En realidad no tiene sentido, es decir, hoy creo yo que estamos estamos seguros, estamos en la dirección correcta y debemos de seguir profundizando esto. Mire, ningún ministro de Educación va a tener éxito si no es con el concurso y el compromiso de los educadores. Es que los profesores y las profesoras son en realidad el combustible, quien mueve el sistema educativo nacional. A los profesores y las profesoras hay que tratarles bien, con dignidad, con respeto. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Bueno, y la dirigencia magisterial, primero que ser dirigente magisterial no es un título, ¿no? Es un cargo transitorio. Uno construye su liderazgo en su gremio. Yo soy ministro de Educación hoy y tengo un cargo temporal. Yo no sé si mañana voy a dejar de ser ministro de Educación. Eso es una decisión de la presidenta y nosotros vamos a ser siempre muy respetuosos de las decisiones que nuestra presidenta tome. No es lo mismo ser directivo que ser dirigente. Hay directivos magisteriales que ahí están en las juntas directivas centrales, pero no los sigue nadie. Yuri es dirigente, por ejemplo. Hay un grupo nacional que cree en el liderazgo de Yuri y siguen las políticas que Yuri tiene. Yo creo que hoy los liderazgos que hay en la Secretaría de Educación y los liderazgos que hay en las organizaciones magisteriales son muy importantes para que el plan de la presidenta se pueda ejecutar. Sin el liderazgo valiosísimo de Yuri, de Luis en el Colprun, de Luis Daniel en el Colprosuma, el profesor Bertín en el PRIGMA, Sinprodo. En el Sinprodo, de Yuri en el PRIGMA, de Celso en el Colegio de Pedagogos, etcétera, eso no sería posible. Pues nosotros, mire, que hay una cosa aquí que la gente cree que los dirigentes tienen que ser enemigos de los ministros, y eso no es cierto. Con el exministro Hueso yo tuve una buena relación, yo nunca de manera personal tuve una confrontación con él. Claro, en los medios de comunicación yo le tenía que decir la verdad, cierto, y un montón de cosas incorrectas que hicieron se las decíamos, y se las decía en privado y se las decía en público también. En esa misma dimensión estamos con nuestros compañeros dirigentes. Yo creo que aquí realmente el éxito del sistema educativo es que hoy está siendo dirigido por profesores y por liderazgos magisteriales probados en la lucha popular, pero además de ello liderazgos académicos. Sí. Ministro, también estamos ya cerca del final del foro de la entrevista. Quería consultarle sobre la situación de la presencialidad ya para el año 2023. Usted nos decía que se va a volver a horarios normales. También hay quienes dicen que los analfabetas están en las aulas de clase debido también a los primeros años de pandemia que generó muchas afectaciones en el sistema educativo. Claro, pero los niños que están en los salones de clase tienen un profesor ahí permanentemente. Sí. Los que no están en los salones de clase es donde nosotros tenemos bastantes problemas porque no están en el sistema educativo nacional. En esa dirección es que debemos de ir a encontrarlo. Mire, lo importante del Yo Sí Puedo es que tiene una segunda etapa, que es el Yo Sí Puedo Seguir, que ahí estamos hablando de educación post-alfabetización. Y eso nos va a permitir entonces que ya una vez alfabetizado
un compañero, un hondureño, una hondureña, podamos darle espacios de formación en oficios, por ejemplo. Y eso le va a permitir tener herramientas que le permitan ganarse la vida de manera digna. En esa dirección vamos. El próximo año, lo digo aquí públicamente, el próximo año vamos con horarios normales en jornada normal a clases. En todos los niveles del sistema educativo nacional. Ya no hay ninguna excusa para que no estemos en horarios normales. Yo le pido a las madres y a los padres de familia, a nuestros compañeros docentes, que seamos disciplinados y que seamos garantes del derecho a la educación. El próximo año vamos en horarios normales. ¿Con medidas de bioseguridad van a cerciorarse de esto? Bueno, mire, yo creo que la etapa más cruda de la pandemia ya la superamos. Ni usted, ni yo, ni Yuri anda con mascarilla. Es un tema que hemos superado. La mayor parte de la población está vacunada. La mascarilla le está haciendo daño a nuestros niños para las relaciones interpersonales en los centros educativos. Ya hay estudios que demuestran que eso está afectando. En la región centroamericana somos los únicos que continuamos con mascarilla. Países como Uruguay, el mismo Estados Unidos, Canadá, ya hace muchísimo tiempo quitaron la mascarilla y no se ha cerrado el sistema educativo nacional. Sí. Bueno, vamos a ir entonces a otra pausa comercial, profesor ministro, pero volvemos con conclusiones en el foro La Entrevista de Canal 11. Continuamos en el foro La Entrevista, pero ya se ha acabado el tiempo. Profesor Yuri también puede darnos sus conclusiones al respecto sobre este tema tan importante que hemos tocado este día en el foro. Sí, solo brevemente, licenciado Arteaga, yo quiero decirle al pueblo hondureño y a los oyentes de este foro, La Entrevista, que estamos aquí con el ministro. Somos amigos personalmente, pero aparte de amigos le tenemos que decir las verdades. Y las verdades son pues que vamos construyendo el verdadero estatuto del docente que queremos actualizar. Ahí tengo que ser contundente. Yo soy el secretario de la Junta Nacional de Dirección Docente. Tengo en mi poder parte de esa reforma o actualización del estatuto del docente hondureño para que tierra adentro empecemos, y en toda la urbe tenemos que aplicar el estatuto del docente que nosotros fielmente hemos venido defendiendo, y usted, ministro de Educación, también es parte de este proceso como exdirigente magisterial, hoy gobierno. No porque sea gobierno vamos a permitir que algunas cosas en los departamentos como Inés de la Bahía, que la departamental dice que tiene secuestrado la educación. Esas son las cosas que hemos planteado al ministro, que tenemos que ir renovando, reestructurando este personal que obstaculiza la buena labor del ministro, y vamos a seguir empujando este carrito que nos hemos propuesto llevar a cabo, una verdadera refundación del país, pero con verdades, no con mentiras, no con palabras bonitas. Entonces vamos a ver con el presupuesto que se ejecuta, pupitres, mejora en la infraestructura, alimentos por la educación, República Digital, tecnología, no como la cuarta reforma que nos vendió Juan Orlando Hernández, perdón que lo mencione, que decía ayer que todo iba a ser bilingüe, que había una computadora por niño. Eso fue mentira. Ministro de Educación, usted tiene un reto muy importante en 2023. Tenemos un reto. Tenemos un reto, pues, porque somos parte de ello, correcto. Acepto esa palabra. Vamos a renovar el sistema educativo, sin mentiras, con verdades, para poder aprovechar y mejorar en la reforma del currículo nacional básico, o derogarlo y hacer uno nuevo, y poder buscar los mejores técnicos de cada colegio magisterial, los mejores personas que tenemos, porque en el PRIGMA hay técnicos, hay personas profesionales con alto porcentaje de índice académico, y esto es bueno ahorita mejorar el sistema educativo. Y otra cosa más, aquí me escribió un compañero de Inés de la Bahía, el pago de las vacaciones. Yo no soy funcionario público, el ministro es funcionario público, pero somos parte de este asunto que se resolvió. El ministro de Educación, a través de Recursos Humanos, hace la planilla, se envía al lugar que es Finanzas. Ministra Rizzi Moncada, me está escuchando, o sus personas que llevan los anotaciones, pague, el dinero ya está. ¿Por qué atrasa este proceso? Los compañeros ya no merecemos el pago de las vacaciones, no merecemos, dijeron que en noviembre pagaban. Dice el estatuto que se paga en el mes de noviembre y ya llevamos diciembre. Pague también el aguinaldo con tiempo, pero sabemos que falta un poco más, de unos 5 o 4 días más. Estamos a tiempo de corregir las cosas en ejecución de presupuesto. Ministro de Finanzas, a pagar. Sí, bueno, gracias, profesor. Gracias también al ministro de Educación, Daniel Esponda.
Muchísimas gracias. Sí. La verdad es que estamos muy contentos con todo lo que hemos venido haciendo este año. Eso también nos exige que el próximo año redoblemos esfuerzos para hacerlo mejor como lo hicimos decirle a las madres, a los padres de familia, a la población en general, que tenemos un fuerte compromiso con el derecho a la educación, que la presidenta de la República ha puesto como una de sus principales prioridades el sistema educativo nacional. Es por eso que hemos tenido crecimiento importante en nuestro presupuesto, y además de ello es que estamos llegando hasta las comunidades más pobres a través de la red solidaria, y eso nos va a permitir mejorar nuestros indicadores de matrícula. Y bueno, el próximo año sin duda que será un año muy importante, la reforma al Estatuto del Docente para actualizarlo, la creación de las escuelas normales en modalidad bilingüe, el Programa Nacional de Erradicación de la UNI y la Bidocencia, asimismo los programas de cultura deportiva y de cultura artística, y bueno, la Red Nacional de Escuelas Agrícolas, que su última línea en la cadena son nuestros centros educativos, y uno de nuestros objetivos es que al cierre del año la mayoría de los centros educativos a nivel nacional tengan sus huertos escolares productivos para poder agregar raciones frescas y proteínas animales a la alimentación escolar de nuestros niños y alcanzar la autonomía alimentaria, como bien lo ha dicho la presidenta. Y en educación media, alinear nuestros bachilleratos a las potencialidades productivas de cada una de nuestras comunidades, para que el sistema educativo se convierta en la estrategia del crecimiento económico del país y en el desarrollo humano. Sí, gracias, ministro de Educación Daniel Esponda. Profesor Yuri Hernández, gracias también. Un debate muy amplio sobre este tema de la educación en nuestro país, cuáles han sido los principales retos, logros del 2022 y cuáles van a ser también para el 2023. Como un hondureño, espero que la educación en Honduras se dé de una buena manera, porque es muy importante. En los últimos años, lamentablemente, se ha visto muy afectada la educación por el tema de la pandemia y por lo que ustedes quieran mencionar, pero, ministro, se espera que ya en este año ha sido muy bueno y que el siguiente sea aún mejor, y que esperemos también que la presidenta siga confiando en usted y que se continúe trabajando en conjunto con el sector magisterial. Esto ha sido todo en el Foro La Entrevista. Gracias por haber estado con nosotros. Les invitamos a quedarse en la programación de Canal 11. Muy buenos días.